La culminación del último periodo de la Fiscalía General de la Nación, en la cabeza de Francisco Barbosa, donde reinó la oposición política al gobierno de turno, la impunidad a la corrupción, al narcotráfico, al paramilitarismo y a la persecución a la izquierda en todo su esplendor, sigue sin llevarse a cabo. Aunque el pasado 12 de febrero se oficializó su salida de la entidad, su gestión se extiende en cuerpo ajeno. La vicefiscal Marta Mancera, señalada de tener vínculos con el narcotráfico y de la misma línea de Barbosa, asumirá como fiscal general encargada, mientras la Corte Suprema de Justicia, consciente de sus escándalos, continúa dilatando una decisión ineludible a toda luz. Para profundizar en el tema y conocer detalles sobre la situación, conversé con Dícter Zúñiga, abogado y defensor de derechos humanos en Cali. Bueno, Dícter, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Te agradezco mucho la disposición. Bienvenido y bueno, antes de entrar un poco en materia, que le comentemos un poco a la audiencia quién es Dícter Zúñiga, si nos puedes comentar un poco sobre tu perfil, a qué te dedicas, cuál ha venido siendo tu experiencia. Bueno, David, un agradecimiento a ti por esta invitación. Bueno, Dícter Zúñiga es un abogado egresado de la Universidad Libre con una maestría en Derecho Administrativo. Ejerzo el litigio desde hace más de 25 años aquí en la ciudad de Santiago de Cali y soy defensor de derechos humanos. Entonces, es una actividad a la que me he entregado más de fondo desde hace aproximadamente 5 años, desde el 2019, y bueno, se acompañan algunos procesos, en particular con temas de viviendistas, el tema de manifestaciones, protestas. Hago parte de la misión de verificación de derechos humanos en Cali, que surgió precisamente desde el 2019 y que tuvo un papel muy importante durante las protestas del 2021. Eso es lo que podemos decir ahí a grandes rasgos. Perfecto, Dícter. Entrando ya un poco en materia y digamos de manera preliminar, que podamos contextualizarle un poco a la audiencia y apelando también a tu conocimiento, según la Constitución, la norma, ¿cómo es el procedimiento natural en Colombia para la elección del fiscal general de la Nación, en este caso de la fiscal general de la Nación? Bueno, la elección del fiscal general de la Nación, de conformidad con el capítulo 6 de la Constitución Política, es decir, artículos 249 y siguiente, queda en manos de la Corte Suprema de Justicia. Una corte que está conformada por 31 magistrados y pues esta elección se hace por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, en este caso serían 16 magistrados los que tendrían que otorgar el voto para esa elección o designación. Ella se hace de una terna que presenta el presidente de la República y pues los ternados o las ternadas deben de tener unas cualidades especiales. Estas personas pues una vez se ha visto o se ha analizado sus hojas de vida, son personas que tienen que tener, digamos, una trayectoria en el campo jurídico, que no deben de tener, obviamente, compromisos o estén comprometidos en temas penales, o sea, que no hayan sido sancionados penalmente, por lo menos, o sea, las excepciones que se dan de carácter general para ser designados en la rama judicial es que no haya sido condenado por delitos dolosos y culposos, salvo pues el tema de condenas de carácter político o delitos culposos. En ese sentido, pues, una vez se han revisado las hojas de vida presentadas por el presidente de la República, pues se saca un auto, una decisión mediante la cual se indica si las ternadas o los ternados califican y se procede a oírlas en una audiencia que puede ser pública para ver cuál es la orientación que quieren dar a esa institución. Se le hacen algunas preguntas o interrogatorios y una vez hecho eso, pues en sesiones plenarias se toma la decisión
como te dije, por voto mayoritario, quién va a ser el fiscal designado. Se supone que hay unos términos, o sea, se deberían cumplir con unos términos para ello, de tal forma de que una vez se cumpla el periodo del fiscal que está por salir, pues ya se tenga una fiscal designada y entre en propiedad inmediatamente, se dé el retiro del anterior. Dicter, ya entrando un poco en materia con el caso concreto que digamos nos convoca hoy a esta conversación, el caso de la nueva fiscal general de la Nación, que ya el presidente de la República con un buen tiempo de antelación presentó una terna de fiscales. Tú, dentro de tu conocimiento, dentro de tu opinión, ¿crees que este proceso es normal, lo que está sucediendo desde que lleva, digamos, una elección desde hace tanto tiempo? ¿O por qué crees que, digamos, se estén dilatando todos estos tiempos hasta el momento? ¿Eso ha pasado ya en elecciones pasadas? ¿Lo consideras normal o consideras que hay anomalías en este proceso? Mira, Juan David, aquí lo normal debería de ser el cumplimiento precisamente de lo que establecen las normas, y más si estamos hablando de normas de rango constitucional. Aquí ha habido una perversión de las instituciones desde hace mucho tiempo atrás. En tal sentido, pues siempre nos quieren hacer pasar como normal que estas elecciones se prolonguen, que entonces pues se designen a los vicefiscales como fiscales interinos y que pueden durar ahí mucho tiempo. Efectivamente ya lo ha pasado con el sucesor, creo que Mario Guarán y de Vivian Morales. Y bueno, esto no debería de funcionar así. Entendemos de que la Corte Suprema obra como corporación. Entonces, cuando la gente hace señalamientos a la corporación como tal, a la Corte Suprema de Justicia, diciendo que no está cumpliendo con el mandato constitucional, creo que no lo hacen de manera desacertada. Efectivamente, pues la corporación está compuesta por unos magistrados, en su mayoría corresponden a cuotas de carácter político, es decir, para llegar a ser magistrado se busca pues ese apoyo político para acceder a esas instancias, pero independientemente de ello hay unos intereses mayores de orden nacional y la corporación como tal debe corresponder a esos intereses de orden nacional. Y más cuando el presidente de la República está haciendo lo propio. Y lo propio es que está entregando una terna con muchos meses de anticipación, precisamente para que se hicieran las evaluaciones, las revisiones. Ellos no operan como monjes ni como en la religión católica, pues cuando van a elegir papa que se cierran y meditan y después van y depositan su voto y ahí se pueden quedar un tiempo eligiendo papa. No, ellos tienen la oportunidad de interactuar, de revisar, de compartir opiniones para precisamente llegar a las salas, a la votación y ya tengan, dijéramos, una claridad en tal sentido. Entonces, entiendo pues lo que muchos consideran como indignante y es que después de varios meses no se haya hecho ese proceso previo para efectivamente llegar a una sesión plenaria y allí decidir cómo debe ser, nombrando, designando la nueva fiscal, y más aún si esos intereses nacionales también tienen que ver con que si no se hace, quien va a quedar designado por orden legal va a ser el vicefiscal a cargo. Y ahí hay un problema bien grave, David, y es que pues el tema de la moralidad pública siempre debe estar por delante. Es decir, los servidores públicos que acceden a determinados cargos deben de brindar la confianza a la ciudadanía de que esa persona va a actuar conforme a la ley y a la Constitución. Y en tal sentido, cuando tienes una vicefiscal altamente cuestionada como la señora Marta Yanes Mancera, pues obviamente uno espera que la Corte Suprema de Justicia corresponda a los intereses de la nación y elija y evite que esta institución tan importante quede en manos de funcionarios tan altamente cuestionados. Dicter, tratando de entender un poco la posición de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo de Gerson Saavedra, el presidente de esta corporación,
La primera, digamos, posición que tienen es la del voto en blanco. Recordemos que la primera votación que hubo para la elección de la fiscal en enero, quien ganó fue el voto en blanco. ¿Qué piensas tú de esta figura? ¿Crees tú que, digamos, este mecanismo del voto en blanco es coherente, es pertinente para la elección de la fiscal, ya teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho sobre la terna? Ahorita podemos ahondar un poco sobre la terna, pero teniendo en cuenta, digamos, que la terna cumple con los requisitos para ser presentadas a candidata, ¿crees que de pronto el voto en blanco fue justificable? Bien, o sea, legalmente y por estatuto de la Corte Suprema, efectivamente el voto blanco es una opción, pero realmente esa opción a luces vistas no es válida frente a esta elección de fiscal. Primero porque se puso en consideración a las ternadas y hay que reconocer que tienen unas hojas de vida brillante, que no son amigas del presidente y que por lo tanto podrían garantizar independencia de esta institución, y que al haber sido aceptado mediante un acto propio de la Corte, pues simplemente era elegir entre ellas. O sea, como decía un fiscal reconocido aquí en Cali, un fiscal anticorrupción, que es docente universitario, el no haberse optado por una de esas ternadas, pues implicaba prácticamente que la Corte o los magistrados se dieran a la tarea de pretender designar o querer otro candidato, y eso no es posible. Entonces, uno tiene que buscar el espíritu de la ley. Es decir, la ley está ahí, pero la ley tiene un espíritu. Y este espíritu, frente a este voto en blanco aquí, realmente no queda enmarcado. Es decir, lo que han hecho no se enmarca frente a lo que pretende la norma. Entonces, habiéndose aceptado esas postuladas, pues ese voto en blanco no tiene ningún sentido, y por el contrario, lo que manda es un mensaje negativo a la comunidad, que de hecho desde mucho tiempo atrás viene cuestionando a la Corte Suprema de Justicia, porque entre otras cosas pues vienen de experiencias tan nefastas como el cartel de la toga. Estamos hablando, por ejemplo, del asunto de este cartel, esta otra vaina de las marionetas, en donde varios magistrados, varios congresistas incidían en las decisiones en la Corte. Entonces no entiende uno cómo la Corte no da otra imagen, o sea, brinda otra imagen precisamente de transparencia, de cambio, de transformación, de cumplimiento de la Constitución y la ley. Ese voto en blanco no tiene ningún sentido, y creo que ahí sí pues queda mucho más cuestionado de lo que inicialmente esperábamos esta alta institución. Dícter, posteriormente la Corte alega que después de 2 sesiones largas, normales, como lo menciona, digamos que transcurrieron su curso normal, citando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, tampoco lograron que alguna de las ternadas lograra la mayoría de votos. Esto, digamos, implicaría, digamos, algún cambio para la próxima elección, que está fechada para el 22 de febrero. ¿Se vuelve a votar sobre la misma terna, o, digamos, ya pasaría, como está estipulado en la norma, a que se vote sobre las 2 de mayor votación? ¿O cómo pasaría a ser el proceso? ¿O las 3 todavía tienen la chance de ser elegidas? Pues mira, es que lo que tengo entendido es que no se está aplicando precisamente ese artículo que dice que una vez hecha la votación, si alguno no alcanza esa mayoría, pues se procede a hacerlo sobre las 2 que más sacaron votación, y si esa mayoría tampoco se logra allí, pues entonces proceder con hacerlo de manera individual con respecto a cada uno. Eso es lo que no, al parecer, no está operando. Pero lo que yo te digo es lo siguiente: la Corte, o sea, está en sus manos sacarnos de este limbo, por un lado, pero también de dar un parte de tranquilidad a una sociedad que está indignada con lo que pasa en la Fiscalía.
que se ha vuelto de pronto un fortín frente a algo que muchos vienen analizando como es un golpe blando frente a un gobierno legalmente constituido. Y fuera de eso, pues los niveles de corrupción que se han alcanzado y que dicen que pues, la mafia se ha apoderado de esta institución. De hecho, pues los resultados en ciertas investigaciones y sanciones, pues así lo indican. Entonces, pues uno esperaría que ese filtro se lleve a cabo, pero aquí es que la señal es que se está operando hasta ahora precisamente con esa manipulación de no lograr los 16 votos, la mayoría, precisamente para continuar en intimidad con la fiscal actual. Nosotros esperaremos que el 22 la Corte opere de una manera diferente, teniendo en cuenta de que ya hubo una manifestación popular muy grande, inclusive yo diría que es mucho más grande que la del 21N de 2019, en donde pues dentro de un sistema democrático como el nuestro, pues el pueblo se hace sentir y está mandando un mensaje contundente a la Corte. Entonces, creería que para el 22 ya deberían de tener ellos desde ya visualizado quién de la terna reúne, dijéramos, es la más apta y la mejor para verse reflejada en la votación correspondiente. Dicter, suponiendo que, digamos, la Corte siga, digamos, en su posición, teniendo en cuenta un poco también lo que se viene hablando sobre Marta Mancera y sus presuntos vínculos o relacionamientos con carteles del narcotráfico en el Valle del Cauca, sobre todo en Buenaventura, y el encubrimiento a este director del CTI con claros indicios de pertenecer a estos clanes, a estos cárteles, perdón. ¿Habría, digamos, alguna posibilidad de que la fiscal Mancera se quedara, digamos, como fiscal no encargada, sino que quedara como fiscal general de la nación, o que fuera fiscal encargada durante mucho tiempo? ¿Y esto qué podría significar para el país? Pues mira, o sea, eso sería un fiscal de facto, no nombrado, o sea, no nombrado en propiedad como tal, elegido como tal, sino que podría repetirse el episodio que tuvimos hace algunos años, precisamente con un vicefiscal, ahorita se me escapa el nombre, que duró más de un año precisamente ejerciendo como tal. Eso sería grave. Entonces aquí creo que se deberían de buscar otras instancias precisamente para forzar resultados en las investigaciones penales que se adelantan contra esta funcionaria, forzar precisamente también a la Corte Suprema que dé resultados si tienen casos para su conocimiento en tal sentido, y buscar inclusive por el movimiento popular que ella sea apartada de ese cargo, entendiendo lo que es la moralidad administrativa. No puede estar ejerciendo funciones una persona que está siendo cuestionada de la forma en que lo es la señora Marta Yanet Mancera, y donde pues hemos tenido la oportunidad de muchos de ver los elementos probatorios, la evidencia que hay en contra de ella. Y no es solamente, dijéramos, por parte de personas que han incurrido en delitos, pertenecen a bandas criminales, sino precisamente por servidores públicos de la misma justicia, de la misma fiscalía, que han salido valientemente a mostrar pues estas situaciones que se presentan con ella. Entonces ahí va a tocar que revisar otras alternativas, porque si bien, digamos, esa situación se puede postergar por un manejo que me parecería que es indebido y doloso, inclusive, qué pena con los magistrados, para mí sería doloso, intencional. Pues la verdad es que nosotros, el pueblo como tal, las instituciones como tal, no tienen por qué soportar a una funcionaria en estas condiciones. En tal sentido, inclusive por ahí hemos estado revisando la posibilidad de hablar de una desobediencia civil, que por lo regular opera es con respecto al gobernante, pero podría tener algunos matices para que opere con respecto a personas como estas, y obviamente esa desobediencia civil tendría que surgir al interior de la misma fiscalía, pues, porque
sería válido, por decir algo, que cesen en funciones porque no van a atender directrices de alguien que está cuestionado, como lo está esta señora Marta Mancera. Dicte, ya viendo que, digamos, en cuanto a lo jurídico, en cuanto a la norma, quizás no es muy justificable la dilatación de la elección. Tú ahorita hacías un comentario sobre, digamos, una actuación de dolo. Ya serían, digamos, como razones políticas de la Corte Suprema de Justicia y no tanto de pronto jurídicas o constitucionales de la norma que les impide hacer la votación. ¿Crees tú que de pronto hay algún tipo de unancia, de cohonestar con la Fiscalía, teniendo en cuenta, digamos, que algunos sectores de la opinión pública, sobre todo aliados al gobierno, han hablado de que la Fiscalía ha sobrepasado sus funciones y ha encabezado lo que es un golpe de Estado blando o lawfare contra el gobierno? Pues yo creo que el 22 nos damos cuenta si la cuestión es así como algunos lo perciben y lo percibimos. Lo mejor que pueden hacer los magistrados es zafarse, dijéramos, de esa visión de que estén confabulando, estén conectando precisamente con ese golpe blando, y en tal sentido pues elijan. Pero sí creo que podrían, y hay elementos para sospechar intereses de que una fiscalía como esta se prolongue, inclusive por el tiempo que resta de la presidencia de la República. Porque hay una cosa que hay que reconocer, o sea, muchos pueden estar en desacuerdo como esté gobernando Gustavo Petro, que pues creería que a esta altura deberían de ser muy pocos, por la orientación que le está dando precisamente al gobierno en favor de sectores muy vulnerables, históricamente vulnerables. Pero tenemos una situación que va más allá, y es que este gobierno no conecta con la corrupción. Está en cierta forma poniéndose a disposición para que la corrupción sea atacada, y aquí hemos venido conociendo de escándalos gravísimos, muy grandes. Y obviamente en ese engranaje de corrupción y de mafias, hay que reconocerlo, la justicia está altamente comprometida. No solamente la Fiscalía, sino los mismos altos tribunales. Por eso hablo del caso de las marionetas, en donde inclusive muchos congresistas del Partido Liberal han estado involucrados, inclusive algunos de Cambio Radical, del Centro Democrático. Entonces, cuando todos estamos juntados, pues lo más obvio es que queramos tener a alguien que nos pueda favorecer frente a determinadas cosas. Y esta fiscalía ha sido bien claro en ello. En los episodios que se les señalan a Marta Yanet Mancera, que necesariamente vinculan a Francisco Barbosa, dan cuenta de cómo se archivan procesos, se buscan precluir procesos. Mire, aquí el ejemplo es el caso de Álvaro Uribe Vélez. Pare de contar. ¿Por qué? Porque quien sea penalista se da cuenta de que hay elementos probatorios, evidencia física suficiente como para llevar ese caso a juicio. Y que sea un juez de la República, cuando se eleven esos elementos probatorios a la calidad de prueba, quien decida si el señor es responsable o no. Pero vienen y nos intentan en una ocasión, en dos ocasiones, con unos argumentos pobres, querer archivar ese proceso, y inclusive viene una tercera intentona, pero el fiscal que ha sido designado pues le toca que declararse impedido porque ya antes se había pronunciado sobre cosas que tenían que ver con la materia. Entonces, ese ejemplo nomás nos indica hacia dónde está orientada esta fiscalía. ¿Qué pasa con la ñeñe política? ¿Qué pasa con Odebrecht? Bueno, infinidad de asuntos que dicen que esta fiscalía estaba cooptada por unos sectores mafiosos, unos sectores corruptos, y que ha trabajado también en coordinación con altos magistrados. Recuerde que aquí hay un magistrado, Jorge Pretel, que fue condenado, y es histórico, ¿no? La condena es de un magistrado. De esos hay otros que también están en proceso, y viene el episodio del tema de las marionetas. Entonces, sí, creo que había motivos para pensar de que se
esté manipulando, se esté dejando manejar la Corte Suprema desde el interior o desde el exterior para pues completar un periodo con este fiscal o con este tipo de fiscalía. Dicter, la ciudadanía, el pueblo organizado y no organizado del país, además de apelar a la movilización, digamos, para que se respete la norma, para que se respete el derecho, puede apelar de pronto a otros mecanismos de participación, de protección ciudadana, para que se le dé celeridad a este caso. Pues mira, allí ya hemos visto que han activado por lo menos las alertas a nivel internacional, ¿no? Hay organizaciones de las naciones que ya se han pronunciado frente a la necesidad de ello. Obviamente, pues aquí uno de los problemas bien graves es el papel que cumplen los medios de comunicación frente a ello. Yo he hablado de que aquí hay como una especie de tenaza de la corrupción en Colombia, de los mecanismos de control que han sido corrompidos. Mecanismos de control, ¿cuáles? Obviamente está la Fiscalía, la Procuraduría, que termina investigando y sancionando funcionarios, inclusive de elección popular, cuando saben que no lo pueden hacer. Y tenemos obviamente el problema de los grandes medios corporativos de información. Entonces, y ante eso, pues obviamente, pues comienzan a señalar a estas organizaciones como si estuvieran filtradas, precisamente por eso que llaman izquierda, cuando no es así. Entonces yo creo que aquí hay personas muy hábiles para exponer las cosas ante las instancias correspondientes. Estamos hablando, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana también como otra instancia, e inclusive puede ser ante la ONU misma para buscar poner el foco, ejercer ese otro tipo de presión. Aquí les duele la presión del pueblo, pues bueno, la presión va a tener que ejercerse desde otras instituciones para que se tomen medidas y así se logre pues ese fin constitucional de tener una elección clara y transparente lo más pronto posible frente al fiscal general de la nación. Víctor, una de las categorías, o digamos uno de los temas que más se ha hablado y que más se ha utilizado de parte y parte, tanto de parte del gobierno nacional y sus adeptos, como de parte de los funcionarios de la justicia, y es la ruptura institucional. Lo pongo entre comillas porque es, digamos, como una frase que genera mucha polémica, sobre todo porque yo, por ejemplo, te soy sincero, yo no creo mucho ni soy muy fiel del Estado liberal, como se conoce actualmente, ¿cierto? Teniendo en cuenta, digamos, que puede ser un instrumento de opresión de clase, un instrumento en el que se satisfacen los intereses de una clase que aquí en Colombia ha sido la clase hegemónica de toda la vida, incluyendo apelando a la Constitución del 91, de donde sale la Fiscalía, y bueno, toda esta cuestión. En términos del derecho, en términos de lo constitucional, pone un poco de pronto al descubierto o en tela de juicio el tema de la democracia más antigua de América Latina, de la independencia de las ramas del poder público, empezando, digamos, un poco por la forma en la que se eligen los funcionarios de la rama judicial, del Ministerio Público. Pues mira, o sea, sí, estamos de acuerdo, David, pero dijéramos, hay formas de Estado que por lo menos buscan dar algunas garantías frente al tema de lo público, tanto así que hemos podido llegar, o se ha podido llegar a un gobierno pues, llamado progresista. Algunos hablan que un gobierno de izquierda, pero ha sido a través de esos mecanismos. Infortunadamente, pues hay una cosa que va más allá de cualquier norma, ¿no? Y tiene que ver con la corrupción que lo permea todo, desde ese sistema capitalista, desde ese sistema que todo lo compra con dinero. Bueno, busquen comprarlo con dinero, pero pues, con dinero también financian violencia, etcétera. Entonces, muchas veces uno dice, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, lo que están diciendo de que la elección
pase a ser por parte del presidente y que quienes presenten la terna sean las Cortes. Pues bueno, ahí se amplía el abanico, ¿no? De todos modos de posibilidades de dónde pueda venir esta persona y no sea supuestamente más de bolsillo de un gobernante, pero si esas instituciones, como hemos dicho, están corrompidas, entonces pues la terna pues, va a venir de un ente totalmente corrompido. Entonces muchas veces todas estas estructuras del Estado, estas formas que tienen una concepción realmente valiosa, considero yo, la separación de los poderes públicos, hablar de democracia, o sea, el derecho a elegir y ser elegido, el respeto por la ley, bueno, el Estado de Derecho, todo eso, pues realmente quedan allí como un canto a la bandera, porque pues no se ha trabajado realmente en el tema económico, en el tema social, en el tema de la educación, de tal forma de que se ataque realmente inclusive una sociedad de consumo que es la cara amable, dijéramos, de ese capitalismo rampante, rapaz, agresivo, violento, y la gente no es consciente de eso, ¿no? Entonces la gente no da cuenta de que precisamente con esto, por ejemplo, el consumo de estos, obsolescencia programada, por ejemplo, lo que está dando es fortaleciendo unas grandes corporaciones que al otro lado del mundo están explotando la riqueza de un pueblo y explotando el trabajo y la mano de obra de otros. Entonces, no sé, aquí es complejo el asunto, pero diríamos que en términos generales, así como está concebido en parte este sistema Estado liberal, como tú dices, pues nos permite por lo menos tener lugares por donde meternos, ¿no? Y algo bien importante, de todos modos, el poder radica en el pueblo. Que lo haya delegado en algún momento no quiere decir que no pueda asumirlo nuevamente. Y ahí estarían pues los mecanismos de participación directa para tomar decisiones sobre el rumbo de cada país, de cada nación. Dícter, hablemos ahora de la terna propuesta por el presidente, conformada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, quienes han tenido una experiencia investigativa contra la corrupción, el narcotráfico, el paramilitarismo y crímenes de Estado. Figuran haber trabajado en casos como los desaparecidos del Palacio de Justicia, las masacres del Aro, Trujillo y Mapiripán, el juicio a Jorge Noguera, exdirector del DAS, y haber hecho parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con el ahora ministro de Defensa Iván Velázquez. ¿Crees que la elección de la nueva fiscal general de la Nación, con este perfil, pueda destapar más ollas podridas y bajar índices de impunidad con relación al saqueo del erario, narcotráfico, corrupción, y además tener la posibilidad de darle un cambio al enfoque y doctrina judicial que ha tenido esta entidad? Claro que sí. Precisamente yo creería que esa es la gran preocupación que tienen todos, porque eso que es oposición al gobierno debería también estar ejerciendo presión para que la Corte cumpla con su función constitucional y entonces elija nuevo fiscal y bueno, porque pues de eso se trata. Y estas personas que no hay historia o memoria de que sean cercanas al presidente de la República y de tal manera que se puedan garantizar cierta independencia, pues tienen ese haber en sus hojas de vida, ¿no? De haber trabajado en casos como esos. Por eso yo cuestiono, por ejemplo, lo que dice el señor Jaime Arrula, ex magistrado de la Corte Suprema, bueno, alguien, un connotado jurista, cuando cuestiona que estas funcionarios, que estas personas ternadas no reúnan otros requisitos como de carácter más administrativo, de carácter de pronto más político. Me parece que ahí hierra el magistrado y queriendo con eso justificar cualquier demora en la elección. Porque nosotros lo que necesitamos es alguien que tenga claro en la cabeza el tema de la política criminal, el tema de cómo funciona la fiscalía y que precisamente por su experiencia en donde se ha metido, pues pueda hacer las correcciones correspondientes al interior de esa institución. Mira, hasta los magistrados de la Corte Suprema, si usted va a ver, ellos terminan su periodo pues a los 8 años o porque no muestran inclusive resultados en su trabajo, que sería bueno analizar eso, a ver si hacemos valer la Constitución frente a muchos magistrados que realmente no dan resultados. Entonces, hay elementos
para considerar de que ellos puedan comenzar a hacer un barrido al interior de la institución y reorientarla según la naturaleza, razón de ser, misión, objetivos que tiene trazada la misma. Yo creo que son los temores, precisamente, de parte de una oposición que debería estar exigiendo pues la elección del nuevo fiscal, y obviamente pues de unos medios de comunicación que se confabulan con este sector de la política nacional. Creo que sí podrían haber cambios sustanciales, y a eso es que se le teme. Dicter, hay elementos de sobra en la existencia del aparato judicial colombiano en su conjunto y del Ministerio Público en el país para concluir que han sido funcionales a los intereses del establecimiento y de su preservación, claramente, siendo mecanismos útiles para la clase política dominante en el país, la derecha, y en el último tiempo al uribismo, incluso con sectores aliados al narcotráfico, al paramilitarismo, etc. Explica esta situación que vivimos, que ha sido la rama judicial, la procuraduría y demás instituciones cooptadas en su totalidad por la élite. Como diría el viejo adagio, ¿ha sido la justicia siempre para los de Ruana? Sí, claro, es que ese es el problema. Yo sí tengo que reconocer que hay servidores muy valientes que han brindado resultados. De hecho, en la misma Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, hemos tenido en unos años para acá condenas importantes. Recuerda el caso de Andrés Felipe Arias, el caso del primo de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, lo que pasa es que se dieron cuenta que había que tener control precisamente sobre el tema judicial, y incidieron claramente por ejemplo, en las elecciones de fiscal. Claro que lo del fiscal viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Desde el tiempo de Mario Guarán, pues para muchos allí hay unos cuestionamientos que no se han sacado a la luz pública como debiera ser, porque pues hay una incidencia de los paramilitares en su momento en esas elecciones, etcétera. Pero hemos tenido condenas importantes a altos funcionarios, que eso no se veía nunca. Fue como que un momento de lapsus para el poder establecido. Se les escapó del poder eso, y ahora pues obviamente comenzaron a incidir. Mire, eso fue la afectación más grande que hubo, la propició Álvaro Uribe Vélez con la reelección, porque ellos comenzaron, eso te da la oportunidad de ir cambiando precisamente los magistrados y llegar a tener un dominio en esa instancia. Entonces, lo estamos viendo con lo que tú dices. El fiscal general Francisco Barbosa, que se cree pues lo máximo y no lo es, dijo que había independencia de parte de los fiscales, por ejemplo en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Pero, qué casualidad, los fiscales que se han designado para llevar el caso de él, uno pide preclusión sin los argumentos correspondientes, designan a otro y ese otro viene también y pide la preclusión sin aportar elementos nuevos, y viene un tercero que inclusive le toca que declararse impedido porque ya venía, o sea, con unas posturas ideológicas y políticas claras de esa extrema derecha. Entonces ahí nomás se ve que quien decide quién aborda los casos son ellos. Y así mismo ha pasado en Cali con Marta Yané Mancera, en donde se han desplazado fiscales que han adelantado investigación importante. Entonces, efectivamente, Juan David, aquí nosotros no podemos negar esa realidad, y frente a esa realidad es que se está actuando, frente a esa realidad es que la población ya tiene los ojos puestos, y frente a esa realidad es que hay que hacer las exigencias correspondientes, y esperemos a ver. Dicter, esto que te manifiesto y en concordancia con tu comentario es con el propósito de brindarle más elementos a la audiencia y más elementos a la conversación que estamos sosteniendo sobre cómo ha funcionado este entramado político de impunidad, corrupción y crimen. La clase política históricamente dominante en el país siempre ha tenido justicia de bolsillo y ha dominado las tres ramas del poder público. Por ejemplo, Francisco Barbosa, apelando a este caso, el más reciente, solo tenía como mérito haber sido compañero universitario y asesor presidencial en la misma presidencia de Iván Duque, quien es quien lo terna. Asimismo, en la misma vía, también se encargó de amarrar y manipular todo a su favor, pues en la misma vía, en este mismo ejemplo, en este mismo tema que estamos abordando, magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, quienes tienen que elegir ahora una nueva fiscal y dilatan dicha elección a sabiendas de las acusaciones de quien asume como fiscal encargada, han tenido familiares contratados en la fiscalía, como ha sido el mismo presidente de esta corporación, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y los magistrados Luis Herrera y Diego Corredor, de la Sala Laboral y de la Sala Penal respectivamente. Es decir, además de fungir política e ideológicamente y no jurídicamente, como se supone en la justicia, la Fiscalía amarra y manipula el aparato judicial a su antojo para así pasarse por encima de la norma y los procedimientos, como base y blindaje para todo su actuar. Dicter, en este sentido, ¿qué retos crees que tiene la ciudadanía colombiana, empezando por los movimientos sociales y partidos políticos de ahora en adelante con esta situación, para depurar un poco la rama judicial, su estructura, su funcionamiento, y en términos democráticos, si se quiere, tener un control ciudadano, veedor, interpelador y participativo respecto a la rama judicial, en la que quizás no se ha tenido tanto de estos componentes, ni se ha enfocado tanto la lucha social de los movimientos populares, de los partidos políticos tradicionalmente de izquierdas? Claro, no, o sea, mira, primero la manifestación que se dio el 8, pues bueno, indicó de que había un pueblo sintonizado con lo que estaba sucediendo, la importancia de esta elección de fiscal. Tú lo has dicho, Francisco Barbosa, un amigo de Duque, de una universidad tan cuestionada como la Sergio Arboleda, y bueno, y las actuaciones que ha tenido y obviamente la intervención política que ha venido realizando. Entonces la gente, pero inclusive muchos de los que participaron y fueron convocados ni siquiera conocían bien la magnitud del asunto, y a partir de esa manifestación la gente como que se dan nuevos elementos que inclusive aún la gente, dijéramos, como inocente de la derecha, comienza como a percibir, ¿no? Dice, bueno, pero es que esto como así. O sea, yo sigo como borrego a alguien, pero a raíz de toda esta información me estoy dando cuenta de que las cosas van por otro lado. Entonces yo lo que digo es que hay que seguir alentando al pueblo para que esté pendiente de esto, que hagan las exigencias correspondientes. Esto no es una presión indebida, esto es solicitar que se cumpla con la Constitución y la ley, y evitar pues de que continuemos con una fiscalía tan perversa como la que ya viene funcionando de tiempo atrás. Es claro de que hay lo que decían algunos, las mafias se han apoderado de las instituciones, y más de esta por la capacidad y poder que tiene precisamente para frenar los cambios que pretenda un gobierno y que implican, entre otras cosas, corregir un tema tan grave como el de la corrupción. Cuando la corrupción se te lleva 50 billones del presupuesto anual, ya sabemos de qué magnitud es el asunto. Estas grandes corporaciones que tenemos aquí se han hecho precisamente a base de corrupción, a base de manejo de congresistas, a base de manejar las investigaciones, de tener un gobierno de turno títere. Entonces, es precisamente esa es la importancia. La Fiscalía tiene que enderezarse, investigar los delitos que sean, pero con transparencia frente al público. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir. Considero que se va por buen camino, que las bases de la sociedad estén conscientes de la importancia de estas cosas, que sigan en sintonía con todo esto. Ahí estaba Dicter Zúñiga Pardo, abogado y defensor de derechos humanos, quien nos ha acompañado hoy para brindarnos su opinión y herramientas en materia jurídica y del derecho constitucional para entender toda esta situación. Muchísimas gracias a Dicter por su disposición y por su tiempo. Esperamos poder vernos más adelante. Gracias, Juan David, por esta invitación, y bueno, y gracias a todos los que de pronto escuchen esta grabación. Que estés muy bien. Nuevamente gracias a ti, Dicter. Este es un tema en desarrollo que continuaré abordando según continúe su curso, que por lo visto tendrá mucha tela por cortar todavía. No siendo más, muchísimas gracias a toda la audiencia por su sintonía. Hasta la próxima.